Dice que estaban allí en esa casa y de repente dice que bajó el Espíritu Santo y llenó toda esa casa y todo lo que estaban allí. Amén. Cuanto más si eso fue en el Pentecostés, en Hechos. Hoy en día, hermano, la presencia de Dios está con nosotros y su presencia baja sobre cada uno de ustedes y recibimos el Espíritu Santo. Recibo nueva fuerza. Den un aplauso al Señor. Recibo fuerza de parte del Señor para continuar adelante con mayor fuerza, con mayor ímpetu, con mayor ganas delante de la presencia de Dios. Y todos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos, querido. Cuando entramos en una atmósfera especial de adoración, esa atmósfera espiritual que nadie en ningún lado usted lo puede obtener, ni siquiera en los lugares más hermosos, quizás vaya donde usted vaya, nunca va a encontrar, solamente en la presencia de Dios. Levanta tus manos al cielo. ¿Cuánto han recibido sanidad esta semana? ¿Cuánto han recibido sanidad esta semana? Damos gloria al Señor. Damos gloria también. Tenemos una chica que se llama Natalie con nosotros. Dios operó su corazón, su cuerpo. Amén. Damos gloria al Señor. Damos un aplauso a nuestro Señor. Que las oraciones son contestadas. Levanta tus manos al cielo. Vamos a orar por la palabra del Señor. Hermanos queridos, no podemos venir tal cual, salir de aquí, este lugar, como hemos llegado. Tenemos que recibir nueva fuerza del Espíritu Santo. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Dios va a hacer algo tremendo que no te imaginas. Dejemos estar distraídos en nuestras cosas. Deje un momento, olvídese de todos los problemas. Todos tenemos problemas, circunstancias, todos tenemos, hemos mojado ahí en casa, algo allí, ¿cierto? Quizás pasó algo en la semana, un problema bien complicado, ¿no? Quizás tus enemigos quizás han avanzado y parece que te han perseguido. Y parece que no ha encontrado esa solución. Jesús tiene la solución. Jesús tiene la solución para nuestros problemas. Amén. Oramos al Señor, que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Amén. Es como espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, hasta los tuétanos, dice. Amén. Damos gracias. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Un momento especial, un momento muy especial ante Dios. Padre querido, damos gracias, Señor. Hemos sentido tu presencia. Gracias por ser a veces, y perdona por ser tan faltos, por costar a veces de entrar a tu presencia. No es que tú no quieras entrar, Padre. No es que tú no quieras obrar en nuestro corazón. Somos nosotros. Porque estamos empapados y llenos de cosas. Y nos cuesta entrar a tu presencia. Porque nos invadió esta semana lo que pasó. Cosas triviales, cosas allí, materiales que pasan en nuestras vidas. Señor Jesús, pero tu iglesia en esta noche, Señor, sintió tu Espíritu Santo, una llama, un destello de tu gloria, Señor. No queremos ser ritualistas, no queremos ser siempre lo mismo. Queremos algo nuevo de tu Espíritu, como el vino nuevo sobre nuestros corazones. Señor Jesús, en esta noche, Padre querido, al escuchar tu palabra, Señor, puedas ungir tu sierva. Señor, y puede ser ministrado cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, con sus manos levantadas al cielo. Yo quiero ser ministrado. Yo quiero ser ministrado. Yo quiero ser ministrado. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, con nosotros también sentirán algo precioso en nuestros corazones, que tú, de tu mano poderosa, Señor, oh Dios, pueda auxiliar, oh Dios, tu sierva, en el nombre de Jesús. Esa palabra que un día escuchamos, esa palabra, Señor, verdadera, fiel, Señor, que un día me cambió, Padre querido, de tiniebla a luz, oh Dios amado, y puedo ver el admirable que eres tú, Señor Jesús. Oh Dios, bendice a cada vida, Señor, que podamos prestar atención, abrir nuestros oídos, Padre, a tu palabra, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que este tiempo,
Oh Dios amado, estos últimos tiempos antes que tú vengas, Jesús, queremos, Señor, que tu gloria sea derramada, Señor, sobre tu iglesia. Y podamos sentir, Señor, tu Espíritu Santo. Oh Dios, que ya nunca más vamos a ser los mismos, sino que transformado por medio de tu poder, Señor. Oh Dios, bendecimos tu palabra, bendecimos cada corazón y los que nos están escuchando por medio de las transmisiones también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Tomes asiento, hermanos. Voy a mi esposa. Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y gracias por su presencia. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta tarde? A ver, levante su manito. Gloria a Dios. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Aleluya. Voy a compartir la palabra de Dios rápidamente con ustedes. Algo que Dios puso en mi corazón y ojalá que cada uno de nosotros podamos estar atentos, estar apercibido de lo que Dios quiere hablar. Amén. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Diga amén. Amén. Quiero oír tu palabra, Señor. Mi corazón está abierto a lo que tú quieras hablar. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra del Señor en el libro de Éxodo. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero hablar de Moisés, capítulo 4. No voy a leer todo, solamente algunas partes, más bien voy a contar la historia. Hay 2, 3 textos que llamaron mi atención, que Dios ha hablado a mi corazón respecto a esto y ojalá que cada uno de ustedes puedan entender el propósito de la palabra del Señor. Queremos saludar a todas las personas que están por primera vez, que el Señor les bendiga. Siéntase como en su casa. Somos un grupo de personas que alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Y venimos cada día a escuchar su santa palabra. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Alumbra nuestro caminar. Que cada día podamos ser alumbrados por la palabra de Dios para que no perdamos, ¿qué cosa? El rumbo. Qué terrible que es cuando uno, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Una vez cuando fuimos a las islas de Chiloé, fuimos específicamente a Puqueldón y acompañamos a mi papá hace muchos años cuando yo era más pequeña y fuimos a dejar a un hermano al otro lado de la isla. El que conoce el lugar sabe que puede tal vez ubicarse geográficamente. Y fuimos a dejar a un hermano que había caminado, el culto era más o menos como a las 4 de la tarde y él había caminado como 6 horas con sus pequeños para ir a la casa del Señor. Y verlos allí que estaban los primeros con sus niñitos, allí todos sentados, conmovió nuestro corazón y decidimos ir a acompañarlo a la vuelta y tenía que caminar 6 horas, parecido a mí que yo bajo la escalera y estoy acá, nada que ver, ¿cierto? Y recuerdo que cuando volvíamos y dejamos los hermanos en la tranquera de su casa, porque era un campo, no había luna. Y sabe que miraba mis manos y no las veía. Y es una sensación tremenda. ¿A cuánto le han pasado? ¿A cuándo le ha pasado que hay una oscuridad tan fuerte que uno no puede ni hacer así las manos y no la veía? Y si no fuera por la luz del auto, era impresionante la oscuridad. Más porque no se veía la luna. Y qué tremendo cuando hay personas que viven en esa oscuridad. Qué terrible cuando se vive en una oscuridad tan profunda que ni siquiera puedo ver mis manos. Y espiritualmente, cuando no nos acercamos a Dios y cuando la palabra de Dios no está alumbrando nuestro camino, podemos andar a tientas. Y qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Pero gracias a Dios porque podemos tener la santa palabra de Dios, la cual nos guía. Y en esta tarde quiero hablar algo que le pasó a Moisés. Moisés fue un hombre que se crió, vamos a hacer un poquito de historia para aquellos que no lo conocen. Moisés fue nacido de una familia hebrea y en el momento que nace Moisés había ya una sentencia para que desde el faraón, él vivía en el tiempo del faraón,
los hebreos estaban siendo esclavizados por el faraón de aquellos tiempos, y en esa condición, en esa circunstancia, nace Moisés. Y la madre, cuando lo vio bello, cuando lo vio algo distinto en él. Y sabía que había una sentencia de muerte para todos los niños hebreos, que venían así los soldados, y cuando escuchaban que había nacido un niño, ellos eran arrojados al río Nilo. Y esa era la sentencia que había para la vida de Moisés. Pero la madre, al ver al niño, vio un propósito, algo de Dios, algo diferente en él. Y la Biblia dice que ella lo escondió. ¿Sí? Ellos, la historia dice que lo hicieron hacían como vendrían a ser como esos búnkers debajo de la tierra, y ellos excavaban debajo de la tierra y escondían sus cosas, y allí estaba Moisés durante 3 meses. Y durante 3 meses la madre pudo esconder a Moisés. Pero pasando los 3 meses, el niño comenzó a llorar más fuerte. Usted que es mamá sabe, no pudieron controlar la situación, y a la madre, que se llamaba Jocabel, se le ocurrió que podría hacer algo para que el niño viviera. Sucede que en el reino del faraón, la hija del faraón era estéril. Y todos los días anhelaba tener un hijo. Y entonces todos también sabían que la princesa descendía al río Nilo a cierto tiempo a sumergirse, a bañarse. En otra ocasión le voy a explicar eso, ahora no lo voy a decir. Porque también se sumergían a hacer otra cosa, que ustedes pueden dejarlo a su imaginación, porque ellos eran dioses. Y le voy a decir esto. Los egipcios creían que los faraones no iban al baño. Entonces, a eso iba la princesa también. Y en ese momento, ellos sabían que a cierta hora del día, la princesa con las demás iban a esto, a su baño y a lo que le conté. Y a esta mamá se le ocurrió hacer una cesta de junquillos, y sabemos que la calefateó con brea, arregló esa cesta y colocó a Moisés adentro de esa cesta, y lo llevó y lo dejó esa arquilla en el río, a una distancia que cuando esa arquilla empezara a navegar, llegara hacia donde estaba la princesa. Y dejó a su hija María cuidando ese lugar. Fue tremenda la historia de Moisés. De allí, ustedes saben, la princesa lo vio, le encantó ese niño, creyó que se lo mandó el río Nilo, que los dioses se lo enviaron, y lo prohijó, lo adoptó. Y Moisés se crió en medio de toda la cultura egipcia. Moisés se crió en medio de la enseñanza más poderosa de aquellos tiempos. Él fue a vivir como un príncipe en el palacio. Y fue educado con la mayor sabiduría de aquellos tiempos. Con la cultura egipcia, muchos dicen que Moisés era un arquitecto excepcional. Y dice la palabra de Dios que él creció. Y en ese crecimiento él se entera, cuando ya tenía cierta edad, se entera que él no era egipcio. Siempre las cosas pendientes salen a luz. Todos los pendientes, de esto quiero hablar, de las cosas pendientes, de los casos pendientes, de lo que se archiva y nadie quiere mover. ¿Vio cuando usted a veces va a, no sé, tiene un juicio y hay un juez injusto? A veces nuestros casos quedan como pendientes en un cajón y nadie los mueve. Bueno, Moisés tenía este caso pendiente. Él, cuando creció, se enteró de que él no era egipcio, sino que era hebreo. Y comenzó a indagar en su cultura, en sus orígenes, de dónde había venido. Y comenzó a nacer en su interior un amor, un anhelo por sus raíces. Y dice la palabra de Dios que estando en eso, que él vigilaba a los trabajadores, a los hebreos,
cómo ellos trabajaban y construían los pirámides, los lugares de en aquellas ciudades grandes de los faraones, vio a un egipcio que estaba maltratando de mal manera a un hebreo. Y nació en su corazón eso de la raíz que traía adentro. Y llegó y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pasando el tiempo, otra vez él vigilaba como capataz o como príncipe a los trabajadores y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Y él fue a interrumpir esa pelea y le dijo: basta, ustedes son hermanos. Y resulta que uno de los hebreos descubrió el caso pendiente. Y le dijo: ¿tú qué quieres? ¿Ser rey de nosotros también? ¿Me vienes a corregir cuando tú mataste a un egipcio? Y dice la palabra del Señor que fue descubierto aquello que él había ocultado muy bien. Y para seguir avanzando tuvo que salir huyendo porque le venía la ley encima y iba a ser muerto. Y tuvo que salir huyendo hacia el desierto. Y vemos la palabra de Dios en Éxodo 3, para que usted lo vaya viendo, que pasado el tiempo él se casa, ¿sí?, con Séfora, y fueron pastores de oveja allí en Madián. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Éxodo, que él estaba apacentando las ovejas de su suegro y Dios se revela a Moisés. Porque él no había conocido todavía al Dios Todopoderoso, no había conocido al Dios de los hebreos, ni se le había manifestado, ni tampoco había tenido una experiencia con Dios. Él sabía lo que le había dicho su padre, lo que le había dicho su madre, lo que él indagó de su cultura, de sus raíces, de su religión, pero él no había tenido la manifestación de Dios en su vida. Y resulta que él estaba apacentando y sabía que a muchos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios le había hablado por esos lugares. Y había como una mística. Vio que hay gente que casi la mayoría en el folclore de un país siempre hay místicas. Que no sé, que te aparece fulano, que te aparece la llorona, que te aparece esto, que te aparece el otro. Esas cosas de las raíces de las personas y de sus creencias. Y a Moisés también le había dicho que Dios se le podía aparecer, que había un Dios que había hablado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero a él no se le había manifestado. Pero resulta que esto no solamente era una mística ni un cuento de las culturas o del folclore de los hebreos, sino que en medio de él, que estaba apacentando a las ovejas, se le aparece Dios en forma de una zarza. Y dice la Biblia que una zarza que estaba allí, que era uno de los arbustos que había en aquel desierto, dice la Biblia que se prende fuego, estoy contándole el capítulo 3, se prende fuego y dice la palabra de Dios que él se acercó porque la zarza no se consumía, no se quemaba, estaba prendida una llama y no se extendía hacia los costados como otros incendios que él había visto. Solo se mantenía en la zarza y ardía, pero no se consumía. Y dice la palabra de Dios, para ir avanzando, dice que el Señor permitió que él se acerque y se acercó a esa zarza. Y Dios tiene una revelación de su persona y de su poder a la vida ¿de quién? De Moisés. Y él le dice: he aquí que yo soy el que soy, el de tu padre, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Y he venido hoy a revelarme a tu vida. Y surge el llamamiento de Dios. Dios llama a Moisés para algo específico. Y la orden de Dios era que él tenía que volver a Egipto como libertador del pueblo hebreo. Y allí él pide señales, Dios le muestra a través de lo que él tenía, que todos conocemos la historia. La Biblia dice que Moisés tenía una vara y Dios le muestra señales y se revela poderosamente a la vida de Moisés. Y Dios tiene su primer encuentro con Dios.
Y en su primer encuentro, Dios produce en él un llamado específico, para la cual Moisés había sido rescatado. Dios había dejado que Jocabed haga todas estas instancias porque tenía un propósito con la vida de Moisés. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito por la cual vinimos a este mundo. Si hoy estás sentado en este lugar, si Dios te ha permitido llegar hasta este lugar, es porque Dios lo diseñó antes que tú nacieses. Dios te llamó y te trajo a este lugar, a muchos nos trajo de distintos lugares y nos congrega en esta tarde porque Él quiere hablar a nuestros corazones y quiere que su propósito, Dios tiene un diseño. ¿Qué quiero decir con propósito? Dios tiene un dibujo, una línea de tiempo, la cual va llenando en tu vida y te encamina para la cual Dios te llamó. Y aunque pasemos, como decimos siempre, los cristianos en nuestra forma de hablar, en nuestra cultura, que pasamos pruebas y luchas, y pasamos dificultades, y nos vamos y nos venimos de Dios, nos congregamos y nos dejamos de congregar, pero Dios tiene un propósito para cada persona, dibuja en Él lo que Él quiere de nosotros. Y en la vida de Moisés, Dios tenía un diseño específico. Ahora la palabra de Dios dice en el capítulo 4 que Moisés comienza a conversar con Dios cuando Dios se le revela y nos habla, ahí yo estoy avanzando porque son 2-3 versos que los voy a leer. Dice la palabra de Dios que él tiene ese encuentro con Dios y él no quería ir. Porque recuerde que él tenía un caso pendiente con la justicia. Y él no quería volver, no quería saber nada de volver. Es cuando uno tiene un problema con alguien y mire que Dios en esta tarde te dice, tienes que ir a ese lugar. Y dice, ay, Señor, no. No, ahí no, Señor. Y Moisés estaba igual que nosotros. No, yo no quiero volver a Egipto. Si yo dejé allá uno que maté. Y aparte todos los egipcios no quieren verme. Fíjese el estado, porque él fue un príncipe, heredero al trono. No era cualquier hebreo. Dios le permitió llegar hasta lo más alto, la cumbre más grande. En aquellos tiempos el imperio de los egipcios era el más poderoso en ejército, en cultura, en dioses. Era lo más grande que existía en aquellos tiempos. Y Moisés había estado todo el tiempo dentro de ese reino, aprendiendo, sabiendo su cultura, sabiendo sus dioses, sabiendo su forma de vivir, lo que ellos creían. Había adoptado la forma de vestir, la forma de hablar, porque ellos hablaban otras formas, no hablaban lo mismo que los hebreos. Y él salió de allá y dijo, bueno, me liberé, ya no tengo más que hacer. Pero Dios le dice, tú tienes que volver. Y había una lucha espiritual, una lucha en el corazón de Moisés. Y ahí lo prueba y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ahí en esa zarza, y tengo una vara, Señor. Tíralo a tierra, se convierte en una culebra. Lo toma por la cola, vuelve a ser vara. Después le dice, no me es suficiente, quiero más señal de que tú, Dios, el Todopoderoso, me está hablando. Mete tu mano en tu seno. Metió su mano, la sacó, salió leprosa. Y después él miró y se espantó y le dice al Señor, vuélvete a meter, y salió restaurada. De una y otra manera, Moisés iba probando a Dios. Tanto fue así que hubo una conversación en el verso 10 del capítulo 4. No sé si se puede poner allí para que usted pueda leer conmigo. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Gloria al Señor. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá al recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Gloria al Señor. Había 10.000 excusas. Él decía, soy tartamudo. Ahora que estoy con las ovejas, antes era un señor, un príncipe, pero ahora soy tartamudo, pues no hable con nadie. Falta lo único que hágame con las ovejas. No puedo hablar, estoy mal, no puedo hacer nada. Y el Señor se enoja contra Moisés. Y dice la palabra de Dios que tanto fue lo que Dios había hablado a su corazón, que obedece a voz del Señor. Y dice la palabra de Dios, el verso 18, así fue Moisés y volvió a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, Jetro era su suegro, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es hijo mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí ya vemos cómo Moisés obedece a la voz de Dios en primera instancia. Obedece a la voz del Señor. Y comienza su regreso, toma a su mujer, a sus hijos, se despide de su suegro y comienza su viaje a Egipto, a cumplir lo que Dios le había mandado. Y vemos cómo Dios ya le dice y le asegura que él no iba a morir, porque Dios había permitido que todos los que lo perseguían, que dice la palabra de Dios, ya habían muerto. Por eso él tenía libertad para ir. Dios ya estaba como allanando el camino para el propósito del Señor en su vida, para que Él liberte, guíe al pueblo de los hebreos a Canaán, a la tierra esa que Dios había prometido a Abraham y a los que Dios había hablado a Isaac y a Jacob que le daría. Y dice la palabra de Dios que acá sucede algo que impresiona. Mire, y esto es lo que yo quería atender. El 24. Ya iban, ¿sí? Ya estaban yendo para allá, cerca de las fronteras de Egipto. Y dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué dice ahí? Y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Ahora vemos este verso, otra vez lo leemos. Fíjese todo lo que le vengo contando y vamos a este punto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahora sí que como que cuando lo leí lo había leído muchas veces, pero volví a leerlo y volví a leerlo a ver si estaba leyendo bien. Después que Moisés entendió que Dios lo levantaba como príncipe de Israel. Después que Moisés entendió que la bendición de Dios estaba con él, que el poder de Dios estaba en su mano, hacía maravillas con una vara, que podía entrar su mano y volverla leprosa y después restaurarla. Dios ya había empezado a usar en cierta manera a Moisés y él obedece a la voz de Dios. Toma a su mujer, toma a sus hijos, se despide de su suegro y camina hacia el propósito de Dios. ¿Hasta ahí estamos?
todo bien. Ahora yo me pregunto, y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué cuando él estaba en un hotel, vamos a decir para que usted entienda, en un hotel del camino, en una posada, descansando para continuar viaje, le aparece Dios y por qué quiere matarlo? Ahora sí, hay un detalle acá. ¿Por qué Dios se enfrenta una vez más con Moisés? ¿Por qué Dios parece que volviera todo para atrás? ¿Por qué Dios lo frena en el camino? ¿Por qué Dios lo ataja en el camino? Dice la palabra de Dios y la historia que Moisés enfermó gravemente en la posada. Y no es que se le apareció un ángel con una espada, sino que su cuerpo comenzó a deteriorarse y tenía fiebre altísima y no podía volver en sí. Estaba moribundo, tirado sobre la cama, y todos entendieron que era Dios que estaba trabajando y que estaba haciendo esa situación en su vida. Hablábamos al principio de los casos pendientes, de los que quedan archivados en un cajón. Ahora dice la palabra de aquí, ¿cuál era lo que sucedió? El verso 25. Entonces Séfora, la mujer de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Sabe qué pasa aquí? Dios hizo pacto con Abraham. Aquellos que conocen la palabra de Dios y que leen la Biblia, Dios había hecho un pacto con Abraham de que todo el pueblo hebreo iba a tener que ser, ¿qué cosa? Circuncidado, los varones. Y a través de los tiempos, a través de Isaac, de Jacob, siempre se había cumplido. Aún él tenía esa marca en su cuerpo. Esa marca que tenía en su cuerpo Moisés le decía a las demás naciones hasta el día de hoy que ellos eran propiedad de Dios. Hasta el día de hoy los hebreos se circuncidan, los judíos se circuncidan, y esa marca en el cuerpo de los hombres dice que son propiedad de Dios. Ahora vemos, Dios se enfrenta a Moisés antes de comenzar esta nueva etapa en su vida, una etapa distinta. Se enfrenta a Moisés y comienza él en su cuerpo a padecer una enfermedad momentánea. De un momento a otro apareció esa fiebre, esa enfermedad en su cuerpo y ya estaba moribundo. Y Séfora se acuerda que algo había pendiente en la vida de Moisés, que no había ejecutado, que no había puesto en práctica, que no había tomado acción, que no lo había puesto en su cuerpo, en el cuerpo de sus hijos. Entonces Séfora, al ver que su esposo estaba muriendo, dijo: esto es algo que Moisés tiene pendiente. Y no vamos a poder ver la próxima etapa. No voy a poder vivir con él la próxima etapa si esto aquí no se soluciona. Y dice que en aquellos momentos los hijos de Moisés tenían entre 12 y 13 años. Y Séfora saldó lo que Moisés tenía pendiente. Séfora tomó un pedernal o un cuchillo afilado, afiló su cuchillo, agarró a su hijo, lo desnudó, tomó su miembro y lo cortó. Y le tiró el pedacito de carne a Moisés a los pies y le dijo: ese era tu pendiente con Dios. Ahora, acá la palabra de Dios dice que al instante Moisés fue liberado. Por eso Séfora le dice: tú me eres un esposo de sangre.
Tú eres una persona que has hecho doler mi corazón a causa de tu pendiente con Dios. ¿Acaso de tu archivado, de tu guardado, de lo que no hiciste? No sabemos cuál fue el motivo, pero Moisés lo sabía. Sabía que lo tenía que hacer. Y muchas veces tal vez le dio pena, tal vez la cultura egipcia todavía estaba en el corazón, tal vez le pareció no importante, pero para Dios era importante, porque la descendencia de Moisés iba a pertenecer a los hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay muchos que caminan en el camino del Señor y están estancados, están detenidos. Y aunque hayas tenido la historia que hayas tenido, Moisés tiene una de las historias más apasionantes y más difíciles sobre la faz de la tierra. No importa de dónde vengo, ni de dónde soy, ni cómo estoy aquí. Porque algunos de ustedes me dirán, si usted supiera, pastora, mi vida, si usted supiera lo que yo viví, si usted supiera cuánto tuve que correr por el desierto para rescatar mi vida. Eso es lo que me diría Moisés. Y eso es lo que Moisés le diría a Dios. Si tú supieras todo lo que tuve que pasar, hasta quedé tartamudo, porque no tengo ni con quién hablar. Si usted supiera. Y hasta algún momento le dijo a Dios, pero Señor, envía a otro, porque yo no sirvo para esto. Tú no conoces mi pasado. Es como si le dijera a Dios, yo tengo una historia tremenda. Ahora, cuando suceden estas cosas, lo que Dios le quería hacer entender a Moisés era que con él no debemos tener archivados ni pendientes. Por eso hay personas que se estancan, llegan a un estado en su vida espiritual y no avanzan. Quedan como en la caminadora, ¿se da cuenta? Caminan en el mismo lugar, caminan en el mismo lugar. Y no pasa nada, y das vuelta y vuelta y vuelta. Y ahí estamos. No avanzamos. No podemos cruzar hacia la otra etapa. Quedamos en la frontera, quedamos en la posada. Porque hay, ¿qué cosa? Archivados, pendientes. Moisés tendría que haber nacido sus varones y haberlos circuncidado, porque él era hebreo. Y era ley de Dios y de sus antepasados que eso tenía que suceder en los cuerpos de los varones. Pero él se dejó, no lo hizo. Lo dejó para más tarde, lo dejó para cuando el chico sea grande, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Tal vez él no quiere tener mi religión, ni tampoco quiere tener esta nacionalidad, y lo dejó ahí, no lo sabemos. Pero antes de cruzar a la otra etapa, antes que Dios cumpla el propósito con esa persona, eso pendiente, esa cosa archivada sale a luz otra vez. La otra era con los hombres. Dios perdonó el homicidio de Moisés, pero no perdonó esta pequeñez. ¿Se da cuenta? Y hay muchos de nosotros que sabemos hacer las cosas delante de los ojos de Dios. Y las sabemos porque muchos somos hijos de padres cristianos, de abuelos cristianos. Y hemos conocido la palabra de Dios desde hace mucho. Y hemos escuchado de muchos predicadores de lo que debo hacer. Pero lo archivo y lo guardo para más adelante. Entonces eso frena mi vida espiritual. Bendito sea Dios por Séfora. Porque si Séfora no hubiera tenido la iluminación, la revelación de lo que estaba estancando al príncipe, salir de la muerte e ir a rescatar a los hebreos, nunca hubiera pasado. Ahora Dios nos enfrenta a nosotros con su palabra. Hay cosas en nuestra vida que nos detienen porque no hemos sabido resolver.
Y en este tiempo, Dios habla a su iglesia, a su gente, a los que quieran tener una vida distinta. Las cosas se deben llamar por su nombre. Moisés podría decir, es la cultura de los hebreos. Pero ¿sabe que a Dios cómo lo llamaba? No lo llamaba cultura de los hebreos, le llamaba desobediencia. Para tal vez los ojos de Moisés, que ellos lo decidan. Para Dios seguía diciendo, ¿qué cosa? Desobediencia. ¿Y cómo Moisés iba a permitir? ¿Cómo el pueblo hebreo iba a obedecer si él no tenía el valor para obedecer en todo a Dios? Hay muchos de nosotros que no hemos quedado en el camino. Muchos se han ido de la iglesia por casos pendientes en su corazón. Y muchas veces nos acostumbramos en este tiempo donde todo es liviandad, donde las cosas amononamos, como decimos acá. Le ponemos florcita, pajarito. Por ejemplo, ahora se le dice a el que no tiene disciplina, dice, ay, tengo un problema de disciplina, de conducta. Tal vez un joven que no quiere hacer sus tareas, que no cumple, se le dice, ay, tengo un problema de disciplina, no me sé controlar. Y Dios dice, eso es flojera. Por ejemplo, si yo fuera violenta en mi casa y tomara a mis hijos a golpearlo, y tal vez tomara los platos y lo pegara contra la pared, puedo decir, ay, tengo un carácter fuerte. ¿Y sabe cómo le dice Dios? Ira. No le dice carácter fuerte. Le dice ira. Y la falta de perdón con mi hermano, yo le digo, no tenemos feeling, Abraham. ¿Vio cómo adornamos las cosas? ¿Y cómo le dice Dios? Falta de perdón. Y a veces también muchos hombres y muchas mujeres dicen, estamos conviviendo, estamos probando, amononamos la historia. Y Dios le dice, ¿cómo le dice? Adulterio. Si tú quieres pasar a la siguiente etapa, si tú quieres que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aunque me revuelvan las tripas, y aunque me desespere el alma, si yo quiero alcanzar las metas en Dios y tener la bendición de Dios en mi vida, debo llamar las cosas por su nombre delante de Dios. Y sacar el empolvado de lo archivado que está pendiente. Y hacer como Séfora, tomar el pedernal con el cuchillo afilado y cortar toda cosa que me está estancando en la vida. No puedo justificar a mí, perdóneme, pero hay gente que dice, tuve una vida, mis padres me golpearon, mis padres me hicieron esto, fui una mujer esto, fui una persona golpeada, por eso soy así, soy idiota. Yo tuve una infancia dura. ¿Y tú crees que eres el único? Fui abusada. Y por eso no me gusta juntarme con nadie. Por eso soy así. Eso se llama no dejar al Espíritu Santo que trabaje con mi pasado. Si tú quieres avanzar hacia adelante, sacas los casos pendientes que tienes con Dios. Llámalos por su nombre. Tú no eres lo que dices que sos, sino lo que haces.
Yo puedo decir, soy esto, soy aquello, quiero hacer esto, quiero triunfar, quiero ayudar a mi hermano, quiero hacer esta otra cosa. Pero si tú no tomas tus casos pendientes y le dices, Señor, aquí está el pedacito de carne. Séfora agarró con mucho dolor. Era su hijo. No sabía si se podía desangrar. Hubo sangre en medio del juicio de Dios con Moisés. Un pequeño tuvo que aguantar el dolor con 12 años por dejarlo pendiente su padre. ¿Te das cuenta? Si Séfora no hubiera tomado el cuchillo y hubiera hecho juicio al derramar sangre, se redimieron los pecados de Moisés. Ese niño tuvo que estar herido a los 12 años, siendo que cuando él era un bebito no se hubiera ni sentido. Es como cuando a las niñitas le catan la oreja de grande, duele más que cuando son bebés. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, hemos estado diciendo hasta el hartazgo. Y a veces nuestros oídos se ponen tan pesados que ya nos acostumbramos a oír lo mismo. Y hemos dicho hasta el cansancio que Dios quiere hacer algo tremendo en medio de nosotros. ¿Cuánto han escuchado esto? Por su siervo, por mis hermanos, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que venimos y estamos en la cinta caminadora espiritualmente. No avanzamos porque hay pendientes con Dios. Y Dios no va a dejar que pases la frontera, no va a dejar que pases el límite hasta que no arregles y no arregle yo lo que tengo pendiente con el Señor. Yo debo decir las cosas por su nombre. No puedo adornar la palabra de Dios. Ni tú tampoco debes llamar las cosas como hoy en día. Hay una palabra para todo. Hay un adorno para adornar todas las palabras. Y muchos se cuidan hasta para hablar. Pero sabe que Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Hay gente que tiene guardados hace muchos años. Mucho tiempo y han estancado en su vida el obrar del Señor. Hay muchos que se han ido de la casa del Señor por los pendientes guardados en su corazón. Y hay muchos que han perdido su salvación porque han llegado hasta el límite, pero no han podido cruzar. Han quedado ahí. ¿Sabe qué? Y con esto vamos a orar al Señor. Dios no bendice las buenas intenciones. Si fuera por buenas intenciones, el mundo está bueno, todo el mundo está lleno de buenas intenciones. ¿Se da cuenta? Dios bendice la obediencia. La obediencia. No le des vuelta. Dios te ha bendecido. Dios lo bendijo a Moisés. Le dio una esposa, le dio hijo, le dio un llamado en el corazón. Le manifestó sus maravillas. Le hizo sentir en su mano el poder de Dios. Y ustedes también han sentido el poder de Dios en su vida. Pero muchos de nosotros hemos quedado. ¿Se acuerda cuando Dios lo lleva a Jeremías a la casa del alfarero? Dios hace descender a Jeremías a la casa del alfarero. Y él vio que el alfarero ponía el barro en la rueda y lo daba vuelta y vuelta hasta que formaba algo, un vaso en las manos de Dios. Pero siempre hay cierto barro que se queda dando vuelta y no es útil para nada. Una vida
que se queda estancada no es útil en las manos de Dios. Y llega un momento que se enfrentan con el mismo Creador. Y eso es lo que Dios está hablando a su iglesia. Moisés llegó hasta a besar la muerte. Estaba moribundo, con fiebre. Ya no había para ese tiempo, porque él quería, a veces Dios me daba a entender que tal vez Moisés quería, dice, bueno, yo conozco a los egipcios, conozco su cultura, conozco sus dioses, a ver cómo lo puedo hablar. Él quería ponerlo de él. Tal vez empezó a recordar cómo eran todas las cosas, cómo pararse, cómo caminar. Todo lo de él. Y Dios le dijo, no es así. No es como tú crees. No es con tus fuerzas. No es con la carne tuya. Es con mi espíritu. Y es a mi manera. Yo sé que si en esta noche yo pregunto de aquí, ¿cuántos de ustedes quieren ser bendecidos por Dios? Todos levantamos la mano. Pero no es a mi manera. Es a la manera de Dios. Y tarde o temprano, sea hoy, mañana o pasado, te vas a encontrar con el gran yo soy. Y te va a decir, si tú quieres avanzar a la próxima etapa, si tú quieres que yo cumpla el propósito de Dios en tu vida, anda al cajoncito que archivaste cosas y llámalas por su nombre. Y yo estoy dispuesto a tener misericordia contigo. ¿Te das cuenta la historia de Moisés? Qué tremenda. Después Dios obró con él. Fue como un Dios en la tierra. Dice la Biblia que los hebreos le pedían a Moisés que se tapara la cara después de bajar del monte porque brillaba como un Dios. Y los hebreos no lo podían mirar porque le producía espanto. Pero ¿cuándo sucede esto, queridos? Cuando cedemos a lo que Dios está pidiendo. Tal vez estás postergando un bautismo años. Tal vez tienes que arreglar tu situación de familia. Tal vez tienes carácter fuerte, pero tienes que decirle, Señor, controla la ira en mi vida. Saca los pendientes, dice el Señor. Y yo voy a hacer una obra tremenda en tu vida. Los enemigos te van a dejar de perseguir. Yo me voy a encargar de matarlos. Los demonios que te persiguen día y noche y que tú te los ves hasta en las personas, van a dejar de perseguir. Porque yo me voy a encargar de ellos. Pero tú encárgate de tus pendientes, de lo que está oculto. No sirven las buenas intenciones. Quiero cantar, quiero servir a Dios. Sí, Señor, voy a agarrar la vara y la voy a tirar delante del faraón. Sí, Moisés, pero es a mi manera. Es a mi manera. Yo te voy a hacer más cosas que con la vara. Yo te voy a hacer más cosas que la mano leprosa. Yo te voy a hacer un Dios en medio de los egipcios. Pero tienes que un pedacito de carne casi hace que Moisés no sea lo que fue. Y ese casi está en todos nuestros corazones. Yo casi terminé mis estudios. Yo casi fui un siervo de Dios. Yo casi fui un evangelista. Pero ¿por qué usamos esa palabra? Porque no estamos dispuestos a nombrar las cosas como son. ¿Sabe que la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado, cualquier problema, cualquier situación? Dios está dispuesto a resolver cualquier pendiente, porque Él es un juez justo. Por eso debemos nombrar las cosas como son.
Él tenía un homicidio que Dios perdonó, ¿te das cuenta? Hay cosas en tu vida que pasaron que fueron muy feas, muy cochinas, muy sucias, muy difíciles, que no las hablo. Pero Él la perdonó en la cruz del Calvario. No sé qué hiciste en tu pasado, porque no sé la historia de ustedes. Pero hoy, en el cuerpo de Cristo, ¿hay algún pendiente que tienes? ¿Hay algún pedacito de carne que tienes que cortar y tirarlo allí a los pies del Señor y decirle: esto es así, mi vida fue así, mi matrimonio fue así, con nombre y apellido? Y Dios va a decir: ah, gloria a Dios. Dios me dijo una vez, porque yo iba, Señor, y hablaba en lengua y me tiraba en el altar y decía: Señor, yo quiero más de ti. Y esto me dijo el Señor: bien, Débora, pero son muy buenas tus intenciones. Ayunaba 3 veces por semana. Muy buenos tus ayunos. Pero hay algo que tú tienes que darme a mí. Que tú lo esquivas, que tú le dices: ya va a vencer el tiempo. No lo quería ni decir con mi boca, lo que me pasaba en el corazón. Hasta que me enfrenté a Dios y tuve que hablarlo con Dios. Y Él fue fiel y justo y me perdonó y me hizo libre. Si no, hoy no estaría predicando frente a ustedes. Y no fue cosa fácil para mí, porque no lo quería reconocer. Pero Dios me hizo libre. No sé, ¿algún vicio te queda? Y bueno, es algo que, una debilidad. Dile: soy un vicioso, Señor. Líbrame. Me pasa esto, soy esclavo de esta cosa. Líbrame. ¿Y tú no crees que el Padre no va a librar tu alma? Pero debemos ponernos ¿en qué? En acción. No podemos estar como iglesia en la caminadora. Sí, vamos a adelgazar, vamos a vernos más bonitos tal vez. Pero en Dios no existen esas cosas. No podemos estar patinando. Enfrenta tus casos. Si tienes que ponerte de acuerdo con alguien, si tienes que hablar con tu esposa, con tus hijos. En esta semana veía un caso tremendo y Dios me volvió a decir esta palabra. A mí me costaba. Hasta cuando estuve ahí estuve peleando con la palabra. Pero veían en esta semana cómo la gente busca. No por tal cosa, por aquello. Vi una persona que decía: no por esto, por aquellos. Pero el Espíritu Santo lo enfrentó y le dijo: no. No es ni por este, ni por aquel, ni arriba, ni abajo. Es porque eres así. Y Dios le dio una oportunidad. Dios la partió en medio de la persona y le dijo: esto es así. Y a veces Dios nos tiene que enfrentar como a Moisés con la misma muerte. Desgraciadamente, muchas veces, cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios, en obediencia a Dios, hay otros que salen salpicados, como en el caso del hijo, como en el caso de Gerson. Y tuvo que padecer y derramar sangre. Y tal vez estaba revolcando en el piso. Pero Séfora dijo: este pedacito de carne hizo que tu vida casi fracase. Parecía... Y usted me puede decir: pero pastora, ¿qué está diciendo? ¿Tanto le molestó a Dios eso? ¿Sabe lo que pasa? Que ese pedacito de carne hizo la diferencia entre los judíos y los gentiles. Y era el pacto que Dios hizo con Abraham. Yo te daré una nación grande y poderosa, y todos sus hombres tendrán mi señal en su cuerpo de que son hijos míos. Y tal vez hoy ustedes varones y ustedes mujeres no tengan que lastimarse el cuerpo,
Pero en esta noche tal vez tengan que cortar parte de su corazón. Cosas que se guardan solo en el corazón. Y que tengas que tomar el pedernal y el cuchillo y decir, ya basta. Aquí está mi vida, Señor. Esto se llama así, y me pasa, y lo padezco, y lo sufro, y me ha apartado de tu presencia, y me ha apartado de tu pueblo, y he dejado de congregarme por esto. Y siempre ando a medias, y siempre ando mal, y siempre ando triste, y no puedo sentir tu gloria. Vengo al culto, canto, pero no siento. Hoy se nos exhortaba a alabar a Dios con alegría. ¿Qué te impide venir y entregarte a la adoración? ¿Qué te está impidiendo alabar al Señor con todo tu corazón? ¿Qué te está impidiendo alcanzar las cosas que Dios tiene para tu vida? Pero el Espíritu Santo viene en esta tarde y habla a tu corazón y te dice, saca lo archivado. Incline su cabeza. Gracias, Jesús.